Hola, soy Robson Jacobsen y les doy la bienvenida a la Semana del Render. Yo, la verdad que estoy muy feliz de que estén aquí conmigo. Más de 20,000 personas se inscribieron en la Semana del Render y este evento es uno de los mayores, de los más grandes que ya hicimos aquí en Jacobsen 3D. De hecho, es uno de los mayores eventos sobre renderización en lengua hispana. Entonces, por eso estoy muy feliz, muy contento de que ustedes se hayan inscrito y están aquí participando en este evento. Y bueno, durante este evento, durante esta semana, yo les mostraré una metodología de trabajo que hará con que aprendas a renderizar profesionalmente en pocas semanas. Sí, serán 4 clases y durante estas 4 clases yo estaré mostrando el paso a paso, la metodología para generar renders profesionales. Demostraré que tú eres 100% capaz de generar renders fotorrealistas con V-Ray, utilizando el método que yo te enseñaré y, por cierto, de una forma fácil, rápida e intuitiva. Incluso si usted no tiene ningún conocimiento de renderización, o sea, desde cero. Y quizás ahora mismo estés pensando, ¿no? ¿Será que eso realmente funciona? ¿Qué garantías tengo de que esta metodología funciona? Déjame mostrarte algunos renders realizados siguiendo esta metodología. Voy a mostrar aquí algunos renders, voy a poner aquí en pantalla completa. Fíjense en los detalles de estos renders. Este render se parece a una foto. Los detalles de los materiales, de los reflejos, de las sombras, la calidad del modelado 3D, en fin, la composición de la escena, fíjense qué profesional. Tenemos aquí otro render de exterior en este caso. Fíjense esta iluminación. Es un Blue Hour, un tipo de iluminación muy deseado, muy bonito, que tiene esta coloración azulada de la noche. Y fíjense qué bonito está las luces, el contraste cromático de colores aquí en este render. Vamos a ver otro, por ejemplo, otro de interior en este caso. Fíjense los detalles, qué es lo que está mostrando este render. Los detalles de los materiales, las sombras suavizadas que tenemos aquí. Fíjense qué bonito. ¿Qué más tenemos por aquí? Este render de exterior, que es un render muy minimalista, tiene pocos elementos en la escena, pero fíjense qué bonito es en realidad un render como este. Fíjense la iluminación que se ha utilizado. O este, por ejemplo, que tiene un cielo gris. Fíjense, otro sistema de iluminación con otros colores. Y fíjense qué bonito. Si miramos en los materiales que tenemos aquí en el suelo, los reflejos, qué bonito este render. O este, por ejemplo, que con esta puerta gigante aquí pivotante. Qué bonito, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos estos renders tienen características similares que conducen la mirada de las personas hacia un punto en común, en concreto. Fíjense que este no es distinto. O este, por ejemplo, de exterior, con este, fíjense la fachada, los brillos, los contrastes de colores, el cielo, una iluminación totalmente distinta de todas las anteriores. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, este render de interior, con los detalles, los materiales, la calidad de los acabados. Fíjense las sombras que tenemos por aquí, la iluminación. Pasamos al siguiente, a ver. Este, por ejemplo, fíjense que iluminación distinta. Una iluminación que es más cálida, más de, yo qué sé, de hogareño, ¿no? Y qué lugar bonito, ¿no? Qué render bonito. Y fíjense que más tengo por aquí, este de exterior, un lugar más tipo Caribe, ¿no? Con mucho cielo azul, con mucha iluminación. Pero fíjense que aún así hay volumetría en el edificio. Fíjense aquí qué bonito. ¿Y qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, este render de interiores. Fíjense los detalles de los materiales, los brillos, los reflejos, las sombras. Estas cosas son lo que yo miro en el render y es básicamente esta mi metodología de trabajo. Enseñar a hacer todo eso. Y aquí último render, este también con muchos detalles, pero en este caso con un desenfoque de campo. ¿Saben lo que todos estos renders tienen en común? Que fueron realizados por alumnos míos utilizando la misma metodología que les voy a enseñar gratuitamente durante esta semana del render.
Así que yo creo que no debes perder por ningún momento, en ningún momento, lo que vamos a aprender durante esa semana. Toma apuntes ya, separa la libreta con el bolígrafo, porque vamos a mostrar aquí muchas cosas nuevas, muchas cosas que van a hacer la diferencia, el antes y el después en tu manera de renderizar. Bueno, voy a mostrar también lo que vamos a hacer durante esta semana. Fíjense que tengo aquí este modelo 3D, pero voy a mostrar. Estoy aquí en mi página de Behance. Por cierto, si entráis en Behance, podéis buscarme aquí por Robson Jacobsen. Y he publicado, aquí está, acabo de publicar el render que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver, no, este atrás, vamos a dar un clic en mi proyecto, aquí y este. Básicamente, fíjense, eso es lo que quiero trabajar con ustedes durante estas 4 masterclass. Vamos a trabajar la iluminación de esta escena, la configuración de los materiales, el encuadre, los reflejos, la postproducción, en fin, todos los elementos de la metodología para llegar a ser un render profesional como ese que está aquí. Ahora debo avisar una cosa. Para llegar a este proceso, para llegar a este resultado, ¿vale? Hay que hacer todas las clases. Es una metodología, una secuencia, como una receta. No se puede hacer una receta de tarta eliminando ingredientes. No va a funcionar. Tienen que ser todos los ingredientes y en el orden correcto. En este caso, el orden de los factores alteran el resultado final. Hay que hacer una secuencia y hay un motivo por detrás de todo lo que voy a mostrar durante esta semana. Así que no te aburras. No abandones las clases porque vas a llegar a este resultado junto con todos nosotros los que estemos aquí en la semana del render. Ahora, quizás muchos de ustedes no me conozcan. Yo sé que la gran mayoría de los que se inscribieron en el evento sí que ya me conocen, pero yo sé que hay personas que no me conocen para nada. Entonces, voy a presentarme rápidamente. Yo soy Robson Jacobsen, soy de Brasil, pero vivo en España desde el 2003. Y trabajo con modelado 3D, con interiorismo desde el año 2000. Pero fue en el 2012 cuando yo hice mi primer render para el primer cliente. En realidad empecé a trabajar con renderización, a aprender a renderizar desde el 2010, 2011. Pero 2012 fue como llegué a mi primer cliente de renderización, ¿vale? Y fue a partir de ahí, de esa experiencia, que yo empecé en este mundo de la renderización. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó con aquel primer cliente? Porque me acuerdo hasta hoy cómo eso fue. Hoy lo recuerdo con un poco de gracia, pero en aquel momento fue duro lo que pasó. Fue una frustración muy grande. ¿Qué pasó? Yo había visto varios tutoriales, había hecho algunas pruebas de renderización, de iluminación, y parecía que todo eso iba bien. Entonces, esta cliente era una arquitecta que tenía que presentar un proyecto para remodelar la entrada de un hotel. Y ella me contactó y me dijo, mira, ¿sabes hacer renders? Yo le dije, claro que sí, claro, toda la vida, ¿no? Sé hacer renders. Entonces, ella me pasó este trabajo y dice, mira, hay que hacer este modelo 3D y sacar varias láminas, varios renders de este modelo 3D. Ok. Como yo estaba acostumbrado a muchos años a trabajar en modelado 3D, pues rápidamente hice todo el modelado, todo correcto. El problema vino cuando yo empecé a intentar renderizar esta zona del hotel. Empezando con la iluminación. No había forma de que eso se vea bonito. Eso se veía de todas formas, pero menos bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no dominaba las técnicas de la iluminación. Muchas personas me escriben comentando sobre eso. Es que tengo problema con la iluminación, no logro hacer una bonita iluminación, en fin, cosas así, ¿no? Y yo entiendo a estas personas porque yo pasé exactamente por eso. Iluminación y crear materiales realistas. Este fue mi principal problema en aquel proyecto. Yo había hecho un presupuesto de yo pensaba, 5 o 6 días voy a tardar en este proyecto. 15 días me tomaron, ¿vale? 15 días me tomaron el proyecto, la persona llamando, queriendo el resultado, y yo no me atrevía a entregar porque aquello se veía feo, intentaba buscar soluciones. ¿Por qué no lograba dar con una buena iluminación? ¿Por qué no lograba dar con unos efectos realistas? ¿Sabe por qué? Porque
yo caí en un error que mucha gente cae, que es intentar aprender a renderizar viendo tutoriales, leyendo fóruns, incluso leyendo livros. Gente, não se aprende a renderizar vendo tutoriales. Quizás uno que otra persona sí que lo logre, pero son la excepción de la regla, ¿vale? Requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho tipo prueba y error, ensayo, ¿no? De prueba y error, hasta que uno llega a crear su propia metodología. Entonces, a base de ver tutoriales no es el mejor camino para aprender a renderizar profesionalmente. Hay que seguir una metodología, ¿vale? Y nada mejor que seguir una metodología de una persona que ya trilhou por este camino, que já avançou neste caminho e tem uma metodologia de trabalho. O que passou comigo? Que eu não tinha nada de metodologia e buscava tutoriais. O que passava com os tutoriais? Ok, eu pensava, ok, tenho que iluminar esta recepção do hotel, pero necessito, a ver, vou buscar aqui em internet algum tutorial sobre como iluminar. Em 2012 não havia tantos tutoriais como agora, não? Pero sei que havia alguns. Entrava e vamos a ver, como iluminar aqui uma habitação. Ok, se põe por aqui, põe estes valores. Claro, quando eu aplicava isso a uma recepção de um hotel, não funcionava. Por quê? Porque cada ambiente, cada projeto é distinto. Para cada uno, a iluminação é distinta. Então, o que nós devemos aprender não é seguir poner uns números pré-establecidos. A ver, 10 por aqui, 15 por aqui, não funciona. Cada projeto é distinto. O que nós necessitamos aprender é como controlar a iluminação para adaptar ao projeto que seja. Vale? Este foi meu principal erro. Enfim, depois de 15 dias trabalhando, entreguei o projeto. O cliente quedou medianamente satisfeito. Não estava aquele muito realista, pero enfim. Afinal, se vendeu o projeto, se hizo o projeto, pero se me quedou o sabor amargo esse de que, madre mía, se há outros profissionais que estão entregando renders profissionais com bonita iluminação, com bonitos materiais, bem configurados, por que eu não lo posso fazer? Em 2012, eu empecé a casi todos os dias buscar a forma de aprender a renderizar profissionalmente. E de aí, através das pruebas que fui haciendo, nació mi metodología de trabajo que yo le llamo Master Render. Master Render es así como llamo mi metodología de trabajo. Y es exactamente esta misma metodología que utilizo hasta el día de hoy y enseño a mis alumnos. Más de 3.000 alumnos ya se formaron conmigo utilizando la misma metodología. Los renders que les he mostrado antes fueron utilizando la misma metodología que funciona para interiores, para exteriores, para cualquier tipo de renderización. Bueno, gente, entonces en 2012 fue cuando yo empecé a buscar eso de la renderización. 2013, 2014, empecé a ofrecer estos servicios, 2013, ¿no? Servicios de renderización. Y mi empresa, que es Jacobsen 3D, creció. Hubo un crecimiento exponencial. Hice trabajos para más de 17 países. Bueno, más no, exactamente 17 países. Estuve haciendo projetos. En 2014... empecé a enseñar este mi sistema de trabajo para algunos compañeros y estos se convirtieron en mis primeros alumnos allá en 2014. Y ahí fue cuando descubrí una pasión aún más grande que la renderización, enseñar. Entonces, si hay dos cosas que me encantan es renderizar y enseñar a renderizar. Y desde aquel entonces, 2014, cuando ahí empecé con mi primer grupo de alumnos, hasta el día de hoy, já he formado a mais de 3.000 pessoas com minha metodologia de trabalho, que é o Master Render. Vale? Então, agora já me conheceis um pouquinho de como he chegado a este momento. E agora, gente, sí que vamos começar a trabalhar já em nosso modelo, vale? E este é o modelo que nós estaremos trabalhando durante esta semana. Ustedes han descargado estas 3 carpetas que he dejado o link disponível, enviado por e-mail, por el grupo de WhatsApp, incluso he publicado allá en la comunidad de Facebook del evento, de la semana del render. Y caso estés viendo este vídeo, por si acaso estás aquí por algún motivo y no te inscribiste en la semana del V-Ray, entonces aquí en la descripción del vídeo vas a ver un link, inscríbete para poder recibir, tener acceso a todo este material y todo el contenido de esta semana, de la semana del render, ¿vale? Ok, entonces vamos allá a nuestro modelo, que aquí está. Aqui está nosso modelo.
Vamos a ver. ¿Qué versión del programa vamos a utilizar para trabajar en esta semana? En primer lugar, estoy utilizando SketchUp Pro 2021, ¿vale? Si tienes una versión anterior de V-Ray de SketchUp, no pasa nada. Estoy trabajando siempre con la última versión, pero si tienes un SketchUp 2017, 18, no pasa nada. Sirve sin mayores problemas, ¿vale? Hablando de la versión de V-Ray que vamos a utilizar. Estoy utilizando V-Ray 2000... déjame ver aqui, V-Ray 5, não V-Ray 2000. Aqui está, V-Ray 5.1, ¿vale? Esta é a versão que estou utilizando. Se estás utilizando uma versão anterior, te recomendo que atualices a V-Ray 5, si puedes. Si no, pues puedes seguir con las versiones anteriores, pero V-Ray 5 tiene unas prestaciones muy buenas, unas herramientas excelentes, y yo quiero que tengas lo mejor. Por eso te recomiendo que trabajes con V-Ray 5, ¿vale? Para funcionar y para renderizar esta escena, vas a necesitar un equipo con por lo menos 8 GB de memoria RAM y por lo menos un procesador i5. Vale, con esas características ya vas a poder renderizar sin mayores problemas. Y quizás te pregunte, pero yo solo tengo 4 GB, solo tengo un i3. ¿Vas a poder renderizar? Sí, pero va a ser un renderizado mucho más lento, ¿vale? Entonces es más o menos eso la información inicial sobre nuestro modelo aquí, sobre lo que vamos a trabajar. Gente, antes de poner mano aquí al trabajo, quiero decirte una cosa. Ya sabemos que todo en nuestra vida tiene que tener un sentido, ¿no? Nosotros hacemos las cosas por algún motivo. ¿Y por qué debemos aprender a hacer renders realistas? ¿Vale? ¿Por qué debemos aprender a hacer renders realistas? En primer lugar, para vender nuestras ideas, vender nuestros proyectos. Si eres arquitecto, interiorista, paisajista, urbanista, yo qué sé, incluso carpintero, fabricante de muebles, constructor, trabajas en una inmobiliaria, todo eso es compatible con la renderización, porque la renderización o render es una herramienta poderosísima para vender nuestros proyectos. Al día de hoy, un arquitecto que tiene sus proyectos y no presenta todavía con renders realistas, está perdiendo dinero, está perdiendo clientes, ¿vale? Entonces, ¿por qué debemos aprender a hacer renders realistas? En primer lugar, para utilizar el render como una herramienta para vender los proyectos. Muchas personas viven de la renderización y otras utilizarán los renders para vender sus proyectos en general. No importa. Lo importante es que es una herramienta fundamental. Una de las cosas que hace el render es crear el deseo en el cliente de tener el proyecto, de tener eso que estás ofreciendo. Entonces, si lo haces de la forma correcta, vas a convencer a los clientes. Entonces, la renderización crea el deseo en el cliente por el proyecto. Ahora, ojo, render realista. Renders de mala calidad crea repulsa en el cliente se aleja de eso, ¿vale? Entonces, o es todo o es nada, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que aprendas a renderizar profesionalmente. ¿Para qué? Aparte de convencer al cliente, para destacarse en el mercado, para evitar la competencia, para tener una especialización profesional, para evitar fallos constructivos, fallos de iluminación, para vender tus proyectos al precio que vale, para no quedar obsoleto, para tener la satisfacción personal de presentar un render tan bonito como los que he mostrado aquí y quedar satisfecho y tener el orgullo de mostrar para el cliente tu proyecto. Para eso está la renderización, ¿vale, gente? Y realmente es impresionante lo que se puede sacar de la renderización. Ahora, dejando todo eso, vamos a meternos aquí de lleno en nuestro proyecto. Vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto sin más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Gente, en primer lugar, aquí en la primera opción hay el primer botón, Asset Editor. Vamos a dar un clic en este botoncito, Asset Editor. Fíjate que si das un clic en esta primera opción, que es la de materiales, te va a aparecer un listado de los materiales que hay en la escena. La segunda, las lights, son las luces que hay en el proyecto. Geometría, si hay alguna, te va a aparecer. No hay, aquí no va a aparecer. Y una de los más importantes es ese que pone Settings, que es el lugar en donde vamos a configurar
la salida del render, el motor del render. Entonces, básicamente nos vamos a estar moviendo básicamente dentro de esta pequeña pestaña o ventana que nos abrimos aquí con Asset Editor, ¿vale? Venga, entonces, ya hemos hablado un poquito aquí de los comienzos y quizás para algunas personas eso vaya lento, ¿no? ¿Por qué no vas directamente a renderizar? Porque yo entiendo que hay personas que están empezando ahora mismo y necesitan un poquito más de información para no estar muy perdido aquí dentro del programa, ¿vale? Venga. ¿Qué más? Primera cosa que nosotros ahora vamos a empezar a apuntar cosas, ¿vale? Si tienes una libreta y quieres apuntar para tener la secuencia que utilizamos de trabajo, ese es el momento para tomar ahí los apuntes. La primera cosa, gente, la primera cosa que nosotros hacemos siempre que vamos a empezar a renderizar es purgar, limpiar, optimizar el modelo, ¿vale? Eso es esencial. ¿Por qué? Porque de esta forma garantimos la eliminación de cosas que no están en uso, de cosas que están ocultas, que solo van a ralentizar nuestro render. Entonces, venimos aquí, en este caso a ventana, ¿vale? Ventana, información del modelo, estadísticas, y damos aquí en purgar no usados. Y después damos aquí en corregir errores, ¿vale? No ha detectado errores. Es muy importante que hagas estos dos pasos antes de cualquier renderización. De esta forma, el programa, en este caso SketchUp, va a eliminar lo que está en conflicto para que no te cause problemas. Hay otro plugin que no vamos a instalar, que es el Cleanup, que de hecho ya he hablado de él en algún vídeo en mi canal de YouTube, que también es muy bueno, que se llama Cleanup, es un plugin gratuito que también sirve para lo mismo, para limpiar nuestro proyecto. Vale, una vez que nosotros tenemos el proyecto purgado, limpio y configurado, ahora el segundo paso, gente, el segundo paso es guardar nuestras texturas, nuestros materiales. Entonces, si estás con V-Ray 5 o V-Ray 4, te va a funcionar eso. Si estás con V-Ray 3, no te va a funcionar, ¿vale? Pero vamos allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que venir aquí a extensiones, V-Ray, buscar una opción que se llama File Path Editor. Aquí está, File Path Editor. Damos un clic, entramos en esta opción y fíjate que aquí te va a aparecer el estado de materiales que está en el proyecto. En mi caso aparece todos en verdes. Eso significa que el motor de render tiene localizadas las texturas que vamos a estar utilizando. Pero puede ser que a ti te aparezca en amarillo, por ejemplo. Si te aparece eso en amarillo es porque las texturas están en la carpeta temporal. Entonces, si te aparece amarillo, lo que tienes que hacer es seleccionar todo. Selecciona el primero y el último con la tecla mayúscula presionada. Selecciona todo. Vienes a esta última, el cuarto botoncito que aparece aquí, das un clic. Y aquí vas a buscar, gente, la carpeta de texturas. Texturas, das a seleccionar carpeta, ¿vale? Y en este momento, cuando haces este movimiento, el programa va a guardar todas las texturas que estaban en la memoria temporal dentro de la carpeta del proyecto y te va a aparecer todo en verde. Entonces, en este momento ya estamos aptos para empezar a trabajar. Ya tenemos las texturas localizadas, ya tenemos nuestro proyecto limpio, ¿vale? Ahora, hay un tercer paso muy importante que tenemos que hacer aquí en V-Ray, que es limpiar cualquier configuración anterior de V-Ray. ¿Y por qué quiero limpiar configuraciones anteriores de V-Ray? Porque, vamos a ver, entre versiones, por ejemplo, si un proyecto fue creado en V-Ray 3.4 o V-Ray 2.0, los materiales de V-Ray 2.0 y las iluminaciones no te van a funcionar en V-Ray 5, por ejemplo. Entonces, para que no haya conflictos y para que el render no tarde una eternidad, tienes que limpiar todo eso y empezar desde cero. Es la forma más rápida. Confía en mí, que llevo desde el 2012 renderizando, 9 años. Es mejor limpiar y no dejar nada de versiones anteriores. Entonces vamos aquí a extensiones, V-Ray, Tools, y buscamos una opción que se llama Wipe, aquí Wipe, V-Ray Data from Project. Damos un clic. Nos aparece un aviso diciendo que se va a eliminar as luces de V-Ray, los componentes, los proxies y los materiales. Decimos que sí, ¿vale? ¿Y por qué hacemos eso al principio? Porque, claro, una vez que avanzamos, ya empezamos a colocar las luces, los materiales, ya no podemos borrar eso.
Recuerda que comenté que el orden de los factores, aquí sí que los órdenes de los factores alteran el producto. Es importante utilizar la secuencia. Tome apuntes, eso es muy importante, gente, muy importante. Venga, llegados a este punto, ya hemos purgado el modelo, ya hemos localizado los materiales y ya hemos limpiado el modelo de configuraciones de V-Ray, de otras versiones de V-Ray anteriores, ¿vale? Ok, en este momento entonces yo le voy a dar aquí un Ctrl S para guardar lo que nosotros ya hicimos. O sea, no hicimos mucho, pero sí que se limpió el proyecto y ya está todo bien, ¿no? Venga. Ahora vamos a pasar entonces a crear nuestra primera escena de trabajo. Gente, hablando de escena que vamos a renderizar. Una de las cosas más importantes a la hora de renderizar es utilizar referencias. Cuando nosotros vamos a hacer un render, lo que estamos tratando de simular es una fotografía del mundo real. Eso es un render, una fotografía, o este es el objetivo del render, una fotografía del mundo real. Entonces, debemos utilizar referencias. ¿Qué referencias voy a utilizar? Pues fotografías. Sí, fotografías que tú has sacado o que has encontrado en alguna página de algún fotógrafo de arquitectura, enfim, en la red no importa, tienes que utilizar alguna referencia. ¿Por qué? Porque si utilizamos una referencia, vamos a sabremos, ¿no?, dónde queremos llegar. Muy importante que cuando empecemos a renderizar, sepamos dónde queremos ir, dónde queremos llegar. Eso es mega súper importante. En este caso, yo he dejado ahí dentro de la carpeta de texturas una foto. Aquí está, una foto, aquí está, esta es. Inclusive la voy a poner aquí grande. Más o menos, gente, esta es la foto que yo quiero utilizar de referencia, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con utilizar de referencia? En este caso, lo que voy a utilizar de referencias es la iluminación, la posición de la luz, ¿vale? Más o menos como está. El color del cielo. La construcción tiene recuerda un poquito la mía, ¿no? Tiene algo a mi modelo, tiene aquí una ventana alta. Entonces, más o menos he buscado algo que se pareciera a mi propuesta. Pero sí, lo que me ha gustado aquí es la iluminación de esta foto. Y voy a intentar simular esta iluminación. Entonces, apunta a eso que es muy importante. Cuando vamos a renderizar, debemos utilizar una referencia. ¿Por qué? Porque la referencia no nos deja perder el foco de lo que queremos hacer, ¿vale? Cuando voy a empezar a configurar mi iluminación, debo buscar una iluminación similar a esa, ¿vale? Así de sencillo. Colores similares del cielo, incluso del césped, en fin, de lo que vaya a utilizar aquí. Las referencias son mega, super, hiper importantes. Como al principio he comentado, la renderización es como una receta, un paso a paso. Y es también como un GPS, ¿no? O sea, que nos lleva a un destino fijo. Y el destino en este caso sería la referencia, utilizar la referencia, ¿vale? Entonces esta referencia la voy a dejar aquí, la parte de abajo. Y como hemos visto en esta referencia, aquí tengo un render. Si de hecho miramos aquí cómo fue sacado la fotografía, la persona estaba de pie en la calle. Muy importante, fíjate la posición del fotógrafo. Estaba de pie en la calle y sacó la foto con el móvil mirando un poco hacia arriba para cuadrar toda la fachada, ¿no? Incluso quedó un poco inclinada. O sea, la persona que sacó la foto no es un profesional de la fotografía. Porque si fuera un profesional no tendría aquí estas inclinaciones laterales, ¿no? Lo que haría era ir más atrás y por eso tendría que abrir un poco más el ángulo y de esta forma poner toda la construcción dentro de la foto sin inclinar las verticales. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el encuadre de la escena. ¿Y cómo lo hacemos aquí en SketchUp para crear nuestra primera escena de trabajo? Si estás trabajando con un mouse, con un ratón, y presionas el botón central del ratón, vas a ver que empieza a orbitar. Entonces, si lo mantienes presionado, eso te va a ayudar a posicionar y encontrar una posición para establecer tu primer render, o sea, tu primera escena para renderizar, ¿vale? Otro también que puedes utilizar es con la tecla H, por ejemplo. Tecla H y ahí das con el botón izquierdo del mouse o del ratón y puedes también desplazar para posicionarte. Entonces hay dos formas, ¿no?
con la herramienta de orbitar, que es con la tecla O, que la puedes seleccionar, o con la tecla H, ¿vale? Que la puedes seleccionar. Entonces hay dos formas. Y es muy importante en este caso hacer el encuadre. Recuerden que les comenté que hay 5 pasos para un render profesional. Encuadre es el primero. Entonces aquí debemos buscar un encuadre que favorezca nuestro render, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un encuadre? En primer lugar, que toda la construcción esté dentro del encuadre. Cada vez que vamos a hacer un render, el primer render, el render principal, la construcción, que sería en este caso el protagonista de la escena, tiene que estar completo, no puede estar cortado, no puede estar muy cercano, así no, tiene que estar completo. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta posición que estoy, podría ser una buena posición, ya que me permite ver el modelo completo. Entonces, una vez que se me gusta esta posición, solamente vengo aquí en ver, animación, añadir escena, ¿vale? Así lo podemos hacer, o venir aquí en la bandeja predeterminada en escenas y también dar este botoncito añadir escena. Aquí tenemos entonces nuestra primera escena de trabajo. Podemos hacerla así, podemos tomar, por ejemplo, desde esta posición, como queramos, ¿no? Como queráis. Por ejemplo, si les gusta, pues desde esta posición, pues aquí la tomamos, por ejemplo, aquí. Y aquí damos, por ejemplo, a escena, aquí, una nueva escena. Y ya está, escena 2, ¿vale? Tenemos entonces, fíjense, escena 1 y tenemos la escena 2. Entonces, aquí en la escena 1, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Recuerden que les comenté de que no pueden estar inclinadas las verticales, ¿no? Para que las verticales no estén inclinadas, vamos a utilizar aquí en la escena 1, por ejemplo, en cámara, aquí está, cámara, perspectiva de 2 puntos. Cuando ponemos perspectiva aquí en cámara, perspectiva de 2 puntos, automáticamente el programa corrige las verticales y las pone inclinadas a 90 grados, ¿no? A 90 grados no, a 180 grados, completamente niveladas. Y eso es muy importante. Una vez que lo hagamos, botón derecho, damos a actualizar la escena 1, ¿vale? Actualizar la escena 1 y ya está. Entonces, eso es lo más importante en principio sobre el encuadre de exteriores, sobre todo para exteriores cercanos. Ahora, hay otras escenas, si queremos trabajar en otras escenas, debemos pensar en otros sistemas de encuadre. Por ejemplo, cuando... Esta sería, por ejemplo, el render principal, la primera, ¿no? Pero si queremos hacer un segundo render, vamos a suponer que queremos mostrar la puerta aquí bien cercanita. Entonces sí, que aquí en este caso no tenemos que mostrar toda la construcción. Podemos acercar a la puerta, pero aquí debemos utilizar una regla de encuadre que se llama la regla de los tercios. Y de hecho les voy a mostrar rápidamente, de hecho voy a buscar porque no había buscado, la regla de los tercios, que se aplica perfectamente, regla de los tercios, que se aplica perfectamente a lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Fíjense en esta imagen. La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en 9 partes iguales, fíjense. Y estas líneas de encuentro, en el punto en que las líneas se encuentran, hay 4 puntos en este caso. Estos puntos son conocidos como puntos calientes o puntos de interés. Y fíjense, el objeto principal tiene que estar detrás de algunos de esos puntos. Fíjense, en este caso el árbol, que es el protagonista, está justo aquí. Si miramos en esta, aquí está, las personas están justo en este punto. Si miramos en esta escena, aquí son las personas, están justo en este punto. Y así, gente, aquí está, fíjense. Fíjense, en este caso lo importante era el balón este, aquí está en el punto de mira. Si así seguimos buscando, vamos a ver que funciona exactamente en el mundo de la fotografía y de la pintura. Funciona la regla de los tercios, ¿vale? Es muy sencilla esta regla, aquí está otra vez. Entonces, incluso si no eres un fotógrafo profesional, vas a tener claro eso. Cada vez que vayas a enfocar algo para mostrar un detalle de algo, recuerda que ese tiene que estar en el punto de interés. ¿Por qué? Porque según los estudios que se hicieron, estos 4 puntos de interés son básicamente donde nuestra mirada, la mirada del ser humano capta en primer, es como que es conducida hacia este punto, ¿no? Entonces, si estamos hablando aquí, por ejemplo, de hacer una escena más cercana para realzar esta zona,
Entonces, mentalmente tengo que dividir mentalmente aquí en SketchUp porque no tengo no tengo esta cuadrícula, ¿no?, para mostrar. Entonces me imagino que si fuera a dividir eso aquí en 3, estaría más o menos aquí y más o menos aquí. Entonces fíjense, este sería el punto central. Incluso si voy un poquito más atrás, para no estar tan cercano, y si quiero realzar la puerta, la entrada a la casa, esta sería más o menos la posición que tendría que poner la puerta. Entonces haría aquí, por ejemplo, actualizar la escena 2. Esta sería la escena con la entrada de la puerta, ¿vale? De hecho, incluso puedo poner más lejos, no pasa nada. Más lejos. Pero siempre enfocando a un punto, a un objeto principal que quiero mostrar a mi cliente, en este caso, ¿vale? Entonces, gente, ya hemos hablado un poquito sobre el encuadre. Hay muchas cosas más sobre el encuadre, pero básicamente eso es lo más importante, ¿vale? Más importante ahora es saber que, en primer lugar, las verticales. En primer lugar, el objeto entero tiene que estar dentro de la escena. Segundo lugar, las verticales tienen que estar correctamente alineadas. Tercer lugar, si vamos a enfocar en alguna zona, esta zona debe de estar dentro del punto de interés de la regla de los tercios. Y ahora hay más, no es solo eso, ¿eh? Hay una cuarta cosa muy importante. El campo visual. Campo visual, ¿vale? Vamos a ver. Tomando este render como referencia, si voy a la opción de zoom que aparece aquí en SketchUp, o si no te aparece, presionas la tecla Z, te va a aparecer eso aquí, zoom de Z. Aquí abajo está el campo visual 35. Si pones, por ejemplo, 50 y das un enter, vas a ver que el campo visual se altera. Ahora, eso está un poco más lejos. Si pongo aquí 60, fíjense que se va alterando, 70, 80, fíjense cómo va alterando, 120 puesto aquí, no sé por qué. Fíjense cómo eso va alterando, pero claro, se va alterando el campo visual y eso va quedando raro. Entonces es muy común ver algunos renders que la gente publica en las redes con los campos visuales totalmente distorsionados. No, el campo visual ideal está entre 20 y 50, ¿vale? 20 y 50. Si queremos mantener ahí un equilibrio, 35. ¿Vale? 35, ten en cuenta eso, cuidado con el campo visual. Entonces, solo tienes que presionar para controlar el campo visual la tecla Z, pon 35 y a ver si te cabe, ¿no? Si está dentro de un muro, a lo mejor necesitas dar un poquito más, por ejemplo, 45, hasta 50 es aceptable, más de 50 ya empieza a ser un poco peligroso, ¿vale? El campo visual. Entonces, esto sería, ¿vale? Estos son los 4 pasos más importantes a la hora de encuadrar una escena, gente. Y para ustedes que quieren aprender a renderizar, y hasta ahora no hemos renderizado, ¿no? Y para muchos pueden decir, pero ¿qué haces? Que no estás enseñando a renderizar. Eso es la base. Eso es lo que va a hacer con que tu render se vea profesional, que renderice rápido y que los clientes compren tu proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque son técnicas fotográficas que pocas personas utilizan, ¿vale? Entonces ahí está la metodología, ahí está el principio, el punto 1 de la metodología, encuadre fotográfico. Y si quieres profundizar un poco más sobre ese tema, tienes que buscar más técnicas de fotografía, de posicionamiento de cámara, de encuadre fotográfico. Hay muchas técnicas, pero estas serían las básicas y las que vamos a utilizar en nuestra semana, ¿vale? Venga, en este punto doy aquí a guardar, porque ahora ya tenemos 2 escenas para trabajar, y en principio voy a trabajar aquí con la escena número 1. Gente, primer punto entonces completo. Ya tenemos aquí nuestro render principal. Vamos pasar ahora vamos pasar para el tema de la iluminación. El tema de la iluminación es un poco más extenso, así que nosotros vamos a empezar hoy con la iluminación básica y mañana vamos avanzando con temas de iluminación. Vamos poco a poco, ¿vale? Venga, entonces, para renders exteriores, que es el caso aquí, no voy a hablar de interiores porque vamos a centrarnos durante esta semana sobre renders exteriores. Primera posibilidad que tenemos aquí con la iluminación es el sol, la luz del sol que ya viene por defecto aquí en nuestro render. Si damos aquí en Asset Editor y vamos a la parte de Lights, ya vemos que tenemos aquí un sol, Sunlight. Y si damos vamos a hacer aquí a este botoncito de Render, si damos a renderizar, por cierto, já me apareceu aqui por outro lado,
Incluso voy a configurar aquí mi ventana, ¿vale? Para que esto se vea un poquito mejor. Vale, aquí está. Fíjense, por defecto ya me viene una luz aquí en el cielo. Y esta luz es la luz del sol, que está iluminando aquí mi proyecto. ¿Puedo iluminar mi proyecto con la luz del sol? Perfectamente, ¿vale? Solo hay que saber cómo tratarlo. Entonces voy a mostrar un poquito aquí cómo sería la iluminación de esta escena con la luz del sol y qué es lo que tenemos que hacer. Para eso, gente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí en Settings, Render, y fíjense que nosotros tenemos aquí en Engine, que es el motor, tenemos CPU, CUDA y RTX. CPU es renderizar con nuestro procesador. CUDA es una mezcla entre el procesador, que podemos crear aquí una mezcla entre el procesador y la tarjeta gráfica, nuestra tarjeta de vídeo. Y RTX es para aquellos que tienen tarjetas gráficas con la tecnología RTX. Para ser más democráticos, no sé si es democrático la palabra, pero para que todos puedan hacer sus renders, vamos a trabajar solamente con la CPU, que sería el procesador. Y vamos a poner nuestro render en Interactive, ¿vale? Aquí está, Interactive, y vamos a dar a renderizar una vez más. Entonces, en este momento, ahí está, ya empezó a renderizar, y está en modo Interactive. Está Interactive. Entonces, ¿cómo podemos configurar aquí la luz del sol para que, por ejemplo, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para crear aquí una bonita iluminación? Para eso, gente, vamos a entrar aquí en Lights, Sunlight, que es la luz del sol, y vamos a expandir a estas opciones que van a aparecer por este lado. Y aquí, si estás con V-Ray 5, te va a aparecer esta opción que es Custom Orientation, ¿vale? Si estás con V-Ray 5. Si estás con V-Ray 4, no lo vas a poder cambiar desde esta posición, sino que vas a tener que venir aquí en la bandeja predeterminada de SketchUp, y en donde pone sombras, vas a tener que manipular estos valores aquí de la hora del día del mes del año, ¿vale? Para conseguir la posición mejor para tu iluminación. Pero para los que tenemos V-Ray 5, es más sencillo. Solo tenemos que venir aquí en Custom Orientation, habilitar esta opción. Y fíjense, en este momento ya me da una puesta del sol, ¿no? Pero aquí, en estas dos opciones, en esta y en esta, puedo controlar la altura y la posición del sol. Por ejemplo, vamos a subir aquí la angulación del sol, un poquito más. Le voy a poner aquí unos 30 grados aproximadamente, unos 30, no 30 aproximadamente, que sería un sol más hacia alargado por la tarde. Y aquí en este punto, no sé, yo voy a rotar el sol hasta que este empiece a dar en la fachada. Por ejemplo, aquí. Fíjense que en este punto tengo el sol que está dando contra la fachada y me está generando sombras por aquí, por todos los lados. De hecho, voy a poner un poquito más grande eso. Un poquito más grande y F para que se llene aquí la pantalla. Y fíjense que tengo la luz las sombras dando aquí en la fachada. Sombras por aquí y sombras por aquí. Una de las cosas más importantes de la luz son las sombras, de la iluminación son las sombras. ¿Por qué? Porque las sombras son responsables para generar volumetría a nuestro proyecto. Entonces, para que un proyecto se vea con profundidad, con volumetría, las sombras tienen que estar bien orientadas. Entonces, por ejemplo, vamos a simular una situación que debemos evitar. Esta, por ejemplo. Esta situación la debo evitar, porque me está dando mucha luz contra esta fachada entera, y es como si la fachada fuera continua. No tiene una sombra para generar esta volumetría. Fíjense que se ve más plano el render. Entonces, tengo que jugar con las sombras. Esta podría ser interesante. Fíjense, llega un punto en que aquí está más iluminado y aquí menos iluminado, y estas variaciones en la iluminación es lo que genera la volumetría en nuestros renders, ¿vale? Y hará con que el render se vea más realista, que se vea con más profundidad, con más volumetría. Entonces, si voy a iluminar con la luz del sol, debo buscar una posición que favorezca la volumetría y evitar dar luz directa contra la fachada.
mas funciona sempre melhor as luzes mais laterais. Como neste caso está dando assim contra as laterais, enfim, se está alargando a sombra por aqui, por aqui, por aqui. Este tipo de iluminação suele ser mais interessante. Pode ser por um lado, pode ser por outro, pero que seja um pouquinho mais lateral. Vamos a ver aqui. Por aqui não, quizás por aqui, por aqui. Por exemplo, déjame buscar uma posição um pouquinho melhor. E por isso é importante ter o render em tempo real para poder controlar este tipo de iluminação. Por exemplo, este podría ser interesante. Hay aquí una diferencia de color, de iluminación de esta fachada para esta. Fíjense, y está generando lo que sería la volumetría. Pero voy a quedar con la que estaba antes, que era más o menos por aquí, que me gusta un poquito más. Bueno, gente, ahí está. Una vez que nosotros hemos definido en qué posición va a estar nuestra sombra, aquí con el sol, una de las cosas que debemos hacer es suavizar las sombras. ¿Cómo hacemos para suavizar las sombras? Pues si entras aquí en el Sunlight, en el sol, vas a ver que aquí en Size hay una opción que se llama Size Multiplier, que viene por defecto en 1. Ese es el tamaño del sol. Cuanto más grande es una fuente de luz, más sombras suaves produces. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí este valor de 10, vamos a mirar aquí, en esta sombra, ¿vale? Voy a poner aquí 10 y voy a dar un Enter. Fíjense lo que va a pasar en esta sombra. Yo creo que ustedes pueden ver que se quedó más suave, más suavizada. De hecho, voy a intentar a ver si puedo acercar por aquí, para que podamos ver más cercano. Aquí la sombra. Fíjense como la sombra ahora es suavizada, ¿vale? Antes era dura la sombra. Estaba aquí en 1, por ejemplo. Fíjense, la sombra muy definida. No es real, no es realista, ¿no? En el mundo real no funciona así las sombras. Entonces, nosotros podemos trabajar en valores entre 5 y 10 para generar unas sombras más interesantes. En mi caso, casi siempre trabajo con un valor de 5 en el suavizado de las sombras y queda bastante bien. Fíjense cómo ha quedado esta sombra. Entonces, de esta forma, nosotros, si volvemos aquí a la escena 1, vamos a allá. Ya tenemos aquí el sol posicionado, ¿vale? El sol posicionado y la sombra suavizada. Ahí está. Botón derecho sobre escena 1, actualizar para guardar lo que acabamos de introducir. Y esta es la forma de trabajar y configurar de tocar aquí la luz del sol. Hay tantas otras opciones aquí, parámetros para tocar en el sol, pero yo creo que estos dos que he tocado son los más importantes. Los demás ya tienen que ver con otros tipos de renderización que no vamos a tocar aquí en este momento, ¿vale? Entonces, gente, esta sería la forma de iluminar con la luz del sol. Pero esta no es la única forma de iluminar, no. Aquí en V-Ray 5 tenemos una segunda opción para iluminar que se llama Light Dim, que aquí está en las luces, fíjense, Light Dim, que es una opción muy interesante, que nos va a permitir generar distintos tipos de iluminación y en los cuales nosotros podemos escoger el que mejor se adapte a nuestro proyecto, el que mejor nos guste, ¿vale? Entonces, esto infelizmente no está para V-Ray 4 ni V-Ray 3. Entonces, si estás trabajando con V-Ray 4 o V-Ray 3, en la clase de mañana vamos a mostrar la iluminación final y definitiva con mapas HDRIs y vas a poder crear la iluminación sin mayores problemas. Pero si tienes V-Ray 5, te voy a mostrar aquí esta opción de Light Dim que va a ser muy útil para tus proyectos. Vamos a dar un clic aquí en Light Dim. Y cuando das un clic en Light Dim, que es Light Generator, ¿no? Generador de luces, te va a aparecer, en un principio queda como que actualizando, ¿no? Pero después tienes que seleccionar si tu render es de interior o de exterior. Si vas a crear iluminaciones distintas con el sol, que acabamos de hacer ahora, o con un HDR. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el sol. Vamos a crear diferentes iluminaciones con el sol. Y de aquí nosotros vamos a crear 9. De hecho, voy a poner aquí, por ejemplo, donde pone variaciones de altitud, 4. Y en variaciones de azimut, que es de la rotación del sol, ¿no? Vamos a poner aquí 4. O sea, que vamos a generar 16 variantes, ¿vale? El tamaño del thumbnail, ¿no? De la miniatura
lo voy a poner al máximo aquí, de 400, y voy a dar este botoncito de generar 16 variaciones. Vamos a dar aquí a trabajar. De hecho, voy a poner eso aquí en pantalla completa para que ustedes puedan ver qué fantástico es este sistema de generación de iluminación en V-Ray 5. En V-Ray 5, ¿vale? Es una pena que no están para las versiones anteriores. Y es en este momento que aprovecho para recomendar a todos los que no están con V-Ray 5, que actualicen a V-Ray 5. Vale la pena actualizar a esta versión del programa, ¿vale? Si no podéis, pues no pasa nada. Mañana vamos a ver cómo hacer la iluminación. De hecho, la iluminación final de este proyecto la vamos a hacer con un mapa HDRI que se puede hacer en cualquier versión de V-Ray. Pero fíjense qué interesante. Se está generando distintas iluminaciones y aquí vamos a elegir después cuál es la mejor, cuál se adapta mejor, cuál nos gusta más para nuestro proyecto. Y solamente nos toca escoger una de las iluminaciones y aplicar la que más nos guste. He creado aquí 16 variaciones, no 4, pero se puede hacer muchas más, ¿eh? Por ejemplo, mirando aquí en estas previas, ¿cuál te va a gustar más? ¿Cuál te gusta más? Esta tiene más que ver con el modelo que yo estoy utilizando. O sea, con mi referencia. A lo mejor esta, o incluso esta. Esta podría ser interesante. O esta. No está mal, ¿no? Pero yo prefiero, sinceramente, yo voy a utilizar esta que está aquí. Esa está como frontal, no me gusta. Esta. Simplemente tengo que dar un clic y seleccionar y ya puedo cerrar, ¿vale? Cerrar. Y ahora, si entro aquí en las configuraciones, ustedes van a ver que si entro en las luces, que se ha creado un Lighting DOM. Vale, un Lighting DOM. Y si doy aquí a renderizar, con Render Interactive, ustedes van a ver que ahora la iluminación es un tanto distinta, un poquito distinta. ¿Por qué? Porque fue generada con Lighting DOM. O sea, con el Light Generator, ¿vale? De hecho, si voy a parar, si abro otra vez aquí el render y digo, no, ese no me gusta, quiero este, por ejemplo, este, lo selecciono, ¿vale? Lo cierro y doy otra vez a renderizar. Fíjense lo que va a pasar con la iluminación. Ahí está. Ya tengo una iluminación distinta, que por cierto, no está mal esta iluminación, ¿eh? No está mal cómo se hizo aquí la iluminación. Fíjense qué interesante es Lighting, ¿no? Pero claro, Lighting no está solo para la luz del sol, está también para algunos mapas HDRI que vienen por defecto en V-Ray 5. En la clase de mañana, voy a explorar un poquito más sobre Lighting con algunas mapas HDRI, ¿vale? Mapas HDRI, pero también en la clase de mañana vamos a hacer la iluminación realista utilizando mapas HDRI. Así que no puedes dejar de ver la clase de mañana. Gente, yo creo que por hoy está bien. Nosotros ya hemos creado aquí nuestra primera iluminación. Vamos a hacer una cosa. Para terminar nuestra clase de hoy, vamos a generar aquí una iluminación. Vamos a hacerla con la luz del sol, ¿vale? Vamos a entrar aquí en el Asset Editor. Vamos a deshabilitar el Lighting que acaba de crear. Vamos a mantener la luz del sol, la que hemos creado anteriormente, ¿vale? Está todo bien, no hay nada raro. Vamos a dar aquí a renderizar para ver cómo está. Vamos a ver cómo lo tenemos ahora con la configuración que hicimos. Ok, entonces vamos a hacer nuestro primer render para publicar allá en la comunidad de Facebook, para que yo sepa que ustedes están aquí conmigo, que están aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a entrar aquí en Settings, Material Override, vas a habilitar esta opción de Material Override, ¿vale? Este Material Override lo que hace es sustituir todas las texturas que hay en la escena por un color sólido. Es como crear una maqueta, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y aquí en Render Output, en la salida de Render Output, en donde pone este valor que aparece aquí en 800, vamos a poner 1920. De hecho, vamos a poner menos, 1280, ¿vale? 1280. Ahí está, por 720. Y ahora, en este momento, vas a deshabilitar aquí en Render la opción de Interactive, lo va a dejar normal, tal como viene por defecto. Vas a dar el botoncito de renderizar. Vas a dar aquí a renderizar y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a poner eso aquí en pantalla completa y fíjense lo que está pasando. Estamos renderizando nuestra escena.
Y en este momento vemos la luz que hemos configurado. Vale, la luz que hemos configurado. De hecho, déjame parar porque esta no es la luz que he configurado. Déjame parar un momento. No es la luz que he configurado. Creo que se ha tocado aquí la luz del sol. Vale. Se ha tocado, sí, se ha tocado la luz del sol. Mi sol estaba a 30 grados. Y estaba más o menos en esta posición. Ah, no me engañe, ¿eh? Más o menos aquí estaba. En 111 por 30. En algún momento, de hecho, déjame dar a este. Claro, lo que pasa es que yo tenía que haber vuelto aquí a la escena 1, porque claro, había cambiado cuando toqué Lightning. Pero aquí está, 30, 111, y ahora si doy aquí a renderizar, creo que ya volverá a estar a lo que yo tenía antes. Ahí está, pero falta, fíjense lo que falta. ¿Qué falta aquí? Falta las sombras suaves, ¿no? Entonces aquí, suavizar sombra, 5, ahí está. Ahora sí. Botón derecho, actualizar la escena 1. Ahora sí, ya estaría nuestro render. Claro, hemos perdido la configuración porque al utilizar el Lightning se creó esta segunda opción. Y fíjense, gente, ya tenemos aquí el render. Súper rápido, ¿no? Claro, es solo para ver el tema de la iluminación. Ya lo tenemos ubicado. Así que les pido que publiquen allá en el grupo de Facebook esta primera parte con el encuadre que ustedes hicieron, con el modelo para ver que sí que funciona. Así, sin materiales, sin nada, solo con esta iluminación, ¿vale? Bueno, gente, nuestro tiempo está acabando. Yo no quiero tardar más que 1 hora por cada clase. El próximo vídeo estará disponible mañana. Y en el vídeo de mañana les mostraré la forma correcta de hacer una iluminación natural. Una iluminación que abrace el proyecto utilizando mapas HDRI. Y de una forma fácil, claro, siempre fácil, siempre rápida. Ese es mi objetivo, ¿vale? Y si da tiempo, y caso nos dé tiempo, mañana también al final de la clase vamos a empezar a configurar los primeros materiales de nuestra escena. Mientras tanto, te pido que deje un comentario allá en el grupo, en nuestra comunidad de Facebook. Deja un comentario diciendo qué te ha parecido esta primera clase, esta introducción a la renderización profesional, a la iluminación. Deje tu comentario porque es muy importante para mí saber qué es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y claro, voy a empezar a leer los comentarios para grabar la clase de mañana. Y así, de esta forma, si hay algún problema, si tenéis alguna duda, ya voy tratando de ir contestando durante el evento. Así que dejen el comentario allá en la comunidad de Facebook. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, deja allá también tu pregunta, tu duda, porque yo estaré leyendo todas las preguntas, todos los comentarios que ustedes pongan, ¿vale? Voy a hacer lo posible para contestar el máximo de preguntas y comentarios que ustedes pongan allá, ¿vale? Y antes de terminar, te voy a hacer una última invitación por hoy, que me sigas en Instagram. Sí, tenemos un Instagram, casi 50.000 personas ya, y es un Instagram que estoy siempre actualizando, siempre publicando nuevos contenidos, siempre dando noticias, y para los que quieren estar informados de todo lo que pasa aquí en nuestra comunidad, allá en Instagram, ¿vale? Está apareciendo aquí abajo mi Instagram, me sigan en Instagram. Y, gente, un fuerte abrazo y nos vemos mañana en el vídeo 2, ¿vale? Un saludo a todos. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Romano, tengo 35 años, soy de Puebla, México, y de profesión soy economista. Tal vez suene un poco extraño, pero al final te das cuenta de que la vida tiene formas muy curiosas de llevarte por otros caminos, para al final de cuentas ponerte en el lugar adecuado, en donde tú tienes que estar. Y pues un poco alejado de la economía, una serie de eventos me llevó a dedicarme a la elaboración de parques temáticos, escenografías, fuentes danzantes y todo tipo de tematizaciones. Y es algo que verdaderamente disfruto hacer. Pero yo tenía un problema muy grande al iniciar mi negocio, y era plasmar la idea al cliente. Es decir, no es lo mismo explicarle a la persona que tienes enfrente o tratar de explicar lo que tú tienes en la cabeza a mostrarle una imagen. Una imagen es absoluta, una imagen es contundente. Entonces, yo en primera instancia traté de subcontratar arquitectos para que me hicieran esta clase de imágenes. Y muchos se negaban porque decían que ellos se dedicaban únicamente a lo que eran renders residenciales y no era algo que a mí me funcionaba. Entonces, yo de alguna extraña forma tenía que lograr hacer esos renders.
y me di a la tarea de conseguirlo a través de la única herramienta que cualquier persona con la suficiente desesperación emplearía: YouTube. Ahí fue donde vi con los videos de Robson, comencé con sus videos gratuitos, conocí SketchUp, empecé desde cero y fue algo que me agradó, algo que me comenzó a funcionar, y fue cuando me decidí a comprar sus cursos, tanto los cursos de V-Ray como los cursos de SketchUp. Verdaderamente me siento orgulloso del avance que he tenido desde entonces. De empezar de cero a lo que he logrado ahora, para mí ha sido algo magnífico. Y no solo eso, laboralmente a mí me ha funcionado, se ha convertido en mi herramienta número uno el renderizado. ¿Por qué? Porque de antes pelearme y perder muchos proyectos por no tener esa clara forma de exponerlos, ahora he conseguido muchísimos de ellos gracias a esta herramienta. El V-Ray Experience para mí fue fenomenal. No solo el curso en sí, también la comunidad a la que llegas a formar parte es algo esencial en tu formación, porque en cuestión de minutos, cualquier persona, cualquiera de nosotros, estamos dispuestos a apoyarte en lo que necesites, a través de redes sociales, a través de un correo, a través de cualquier cosa. Entonces considero que esto verdaderamente vale oro y es algo que no te puedes perder. Gracias a todos, nos vemos renderizando.